Bienvenida profesora y todo aquel que esté viendo este audiovisual. Bienvenidos a nuestro apartado donde nosotros, el grupo número 3, estaremos analizando y reflexionando un hermoso cuento proveniente de un gran autor que es César Vallejo. Este cuento se titula El Vencedor. Como este en algún momento dijo: hermano, escucha un paso que se va, escucha otro que viene. O también conocido en inglés como brother, listen to a step that's leaving, listen to another that's coming. Una frase que nos invita a observar los cambios y también a reconocer aquellas realidades que nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Mi nombre es Emily Mesa y hoy estaremos explorando este cuento que nos va a mostrar cómo la desigualdad social aparece desde la infancia y también de cómo este problema se sigue manifestando hasta la actualidad. Nos mostrará que César Vallejo tenía una visión casi futurista al tocar temas tan delicados como estas heridas sociales que aún siguen persistiendo. En este análisis hablaremos brevemente sobre la vida de Vallejo, el contexto de su cuento y también el perdurar de su mensaje. También reflexionaremos sobre cómo la violencia nunca es el camino para exigir justicia o para enfrentar las desigualdades. Finalmente, veremos cómo, desde nuestra posición como estudiantes universitarios, cómo nosotros podemos llegar a brindar una convivencia más justa, más consciente y mucho más humana. Acompáñenos a mirar mucho más allá de esta historia y escuchar, como dijo Vallejo, aquellos pasos que se van y vienen, invitándonos así a cuestionar, comprender y transformar. ¿Qué tal? Me presento, soy el número Antón Sorosano Palacios y a continuación presentaré datos biográficos sobre César Vallejo. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú. Fue el menor de 11 hermanos, criado en una familia mestiza y religiosa. Esta infancia andina y humilde marcaría para siempre el tono de sufrimiento y ternura que sentimos en sus versos. En su juventud se traslada a Trujillo, donde se une al intelectual Grupo Norte, y en 1918 publica su primer gran éxito, Los Heraldos Negros. Pero en 1920 su vida da un vuelco dramático. Es acusado injustamente de un incendio y pasa 112 días en la cárcel. Fue allí entre rejas donde comenzó a escribir Trilce, una obra tan revolucionaria y compleja que rompió con todo lo conocido en la literatura. Buscando escapar del ambiente asfixiante en Perú, en 1923 viaja a París para no volver jamás. Fueron años de mucha pobreza, pero también de intensidad política y amor junto a su esposa Georgette Philippon. Vallejo abrazó el marxismo y la guerra civil española. Lo impactó profundamente, inspirando su poesía más social. Incluso llegó a profetizar su propio final escribiendo: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Y así fue. El 15 de abril de 1938, un Viernes Santo, Vallejo falleció en París. Su obra cumbre, Poemas Humanos, se publicó póstumamente, consagrándose hoy como el poeta universal del dolor humano. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están viendo este contenido audiovisual. Me presento, mi nombre es Guariquiera. En este caso voy a contar sobre el contexto histórico en el que se sitúa El Vencedor, obra escrita por nuestro autor César Vallejo, cuento publicado por Escalas Milográficas en 1923, situado en un ambiente rural y andino de inicios del siglo XX de nuestro país, lo cual refuerza el contexto social que Vallejo retrata en la mayoría de sus obras. En este periodo, el Perú estaba marcado por fuertes desigualdades sociales y una clara división entre clases económicas y raciales, lo cual se reflejaba tanto en la vida adulta como en la infancia. Gracias a esto, Vallejo observa cómo estas diferencias pueden determinar la manera en que las personas se relacionan entre sí y cómo los niños reproducen comportamientos aprendidos gracias a su entorno. En este contexto social tenso, que proyecta directamente en nuestro cuento, donde se muestra que la violencia y la superioridad pueden nacer desde pequeños debido a la sociedad que les enseña. Nuestro cuento narra el enfrentamiento entre dos niños que provienen de mundos completamente distintos, porque uno es rico y otro es pobre. Lo que comienza con un simple juego infantil se transforma en una competencia para demostrar quién tiene más fuerza y autoridad. La conducta del niño rico obviamente evidencia a que la violencia y agresión, mientras la que el niño pobre intenta resistir a pesar de sus desventajas. El desenlace revela que la idea del vencedor no es solo física, sino simbólica, porque es la representación de una estructura social injusta que favorece a unos y oprime a otros, incluso desde la niñez, algo que Vallejo siempre retrataba en todas sus obras. Mi compañero seguirá con este contenido audiovisual.
Voy a hacer la descripción de 3 escenas. Durante la historia vemos diferentes escenas que presentan diferentes problemáticas. Por ejemplo, en una escena que nosotros encontramos en la desigualdad social, que cómo impacta en la niñez. Hoy presentaremos 3 de ellas. La primera escena se revela cuando Junko, por ser pobre, es visto inferior y tratado con menos respeto que Kanzio, quien recibe admiración solo porque viene de una familia con dinero. Esta escena muestra cómo la pobreza hace que las demás personas valoren menos, marcando desde el inicio una diferencia entre ambos. Este momento no solo evidencia una desigualdad económica, sino como la diferencia entre ambos. La segunda escena se representa cuando Kanzio utiliza su posición social para provocar y menospreciar a Junko, confiando en que su estatus está a la ventaja. Mirando sobre su actitud refleja seguridad aprendida, la idea de que por tener más puedes hacerle sentir menos. La desigualdad y la soberbia se representan en los juegos infantiles, de cómo desde pequeños le hacen asumir roles superiores. Vallejo refleja que esta conducta aparece de la niñez, sino que nacen de un entorno social que valida la diferencia entre los que mandan y los que obedecen. Por último, cuando Junko vence a Kanzio en la pelea, no se siente orgulloso, en cambio llora porque comprende que lastimar a otro no le da satisfacción. Aunque ganó la pelea, quedó afectado emocionalmente, demostrando que la violencia es más dolor que triunfar y que la verdadera derrota está en perder la humanidad. Comprende que triunfar no le trae satisfacción, aunque ganó físicamente, quedó afectado emocionalmente, demostrando que la violencia deja más dolor que triunfar y que la verdadera derrota está en perder la humanidad. Bueno, me presento, soy el alumno César Valentín Miguel Mesa. Y pues ahora continuaremos sobre la descripción y análisis de la problemática planteada en el caso actual escogido. Pues también daremos una explicación de la relación existente entre el caso con la ODS 10 y 16. Pues el cuento vencedor de Vallejo nos da una problemática que nos dice que la desigualdad social y la exclusión infantil aflora de forma cruda y muy significativa. Pues la historia de Junko y Kanzio no es solo una pelea entre dos chavales, es más bien un espejo de la dura sociedad peruana y su consecuencia de la vida de los más necesitados. Para el valor análisis más detallado, tenemos 3 ejemplos que he sacado sobre el cuento de este tratado. Pues tenemos que la construcción de la identidad social nos explica que Kanzio no solo golpeaba a Juncos, además lo deshumaniza a rebajarlo a su condición social. Pues este acto de violencia estructural realmente muestra cómo el privilegio impone desde la infancia. Como vemos, el tema guarda relación con las discusiones sobre su desigualdad social que abordaron mis compañeros, destacando cómo las diferencias económicas conllevan a un trato desigual y la sensación de inferioridad. Ahora tenemos la falsa victoria. Pues esto de la falsa victoria se le explica que la victoria física de Juncos resulta hueca. Si bien derrota a Kanzio, su entendimiento del daño causado por la desigualdad lo deja inquieto y pensativo. Pues como vemos, la circunstancia expuesta encuentra un eco en los conceptos. Pues ¿a qué me refiero? Pues en el concepto me recuerdo que se refiere de la resiliencia y trascendencia de estudios en el aula, donde el triunfo no siempre se equipara a la plenitud personal. La contienda de Juncos personifica la perseverancia contra un sistema opresor, un paralelismo con instancias de superación que se han abordado. Y por último tenemos el tercer ejemplo, que trata sobre el espejo de la realidad peruana. Pues esto que se trata de la obra se manifiesta como un reflejo de la extrafección social, donde la movilidad es restringida y las posibilidades escasas. Pues este marco contextual se entrelaza con las temáticas sobre el impacto de la educación debatidas por mis colegas. Pues esto da un impacto de la educación, por lo mejor dicho, más bien ilustrando cómo la falta de acceso a recursos, tanto también a oportunidades, fomenta el ciclo de la pobreza, la educación y también presumiblemente un ecualizador social, ya que esto deviene en un privilegio acotado a unos pocos. Por último, como vinculados a la ODS, tenemos primero el ODS 10. Pues tenemos que la ODS 10 nos habla sobre la reducción de las desigualdades, pues la ODS 10 propone asegurar la igualdad de oportunidades y la supresión de la discriminación. Además, aparte también nos dice que la discriminación es fundamentada en el origen. Pues ¿a qué se refiere con esto? Pues Kanzio, sin rodeos, discrimina a Juncos debido a su situación económica, un detalle que mis colegas ya destacaron al subrayar la necesidad de asegurar el acceso justo a la educación. Pues como vemos, la pieza dramática propone un manifiesto como la desigualdad germina desde la infancia. Pues como vemos, esto deja secuelas prolongadas tanto en el devenir de los niños. Mi nombre es William Moya Esteban. Hoy les recitaré un hermoso poema de César Vallejo. Un poema que representa
cómo la desigualdad social puede afectar desde la niñez y que se relaciona con la problemática principal de su cuento, el vencedor, porque así como Junco gana, pero también sufre, también llora. Por eso le voy a recitar este poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, y yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros latinos o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposara de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposara como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. A continuación mostraremos la infografía que realizamos de forma sintetizada sobre el cuento El Vencedor de César Vallejo, que refleja cómo la desigualdad social afecta a los niños desde pequeños. A través de la pelea entre Junco y Cancio muestra que no solo los adultos viven las diferencias entre ricos y pobres, sino también los niños que buscan respeto en una sociedad dividida, mientras que esta alienta el enfrentamiento y juzga según su procedencia. El cuento nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la victoria y cómo el entorno perpetúa las barreras sociales. Esta realidad sigue vigente, ya que hoy en día muchos niños crecen con menos oportunidades debido a su origen, y la sociedad mantiene estas divisiones y la indiferencia ante la injusticia. Por eso, el mensaje final que nos deja César Vallejo es resaltar la importancia de la empatía y la necesidad de superar estas divisiones para así construir una sociedad más justa desde la niñez. Para finalizar este análisis, el cuento El Vencedor de César Vallejo no solo es una historia de un conflicto entre niños, sino más bien es una reflexión de cómo se va construyendo la desigualdad social desde la infancia. Y aunque haya sido escrito hace mucho tiempo, Vallejo nos sigue mostrando la realidad de estos problemas que se siguen presentando hasta el día de hoy. La diferencia económica, el favoritismo o la búsqueda de superioridad siguen influenciando nuestra manera de tratar y valorar a las demás personas. Además, este cuento nos ayuda a reconocer que ciertas actitudes presentes en la obra se siguen repitiendo en la vida real, ya sea en contextos escolares, entre compañeros o incluso en situaciones cotidianas donde la injusticia pasa más desapercibida. Vallejo prácticamente nos anticipa que estos problemas sociales cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Además que nos enseña y nos muestra que la violencia y el abuso de poder no da un verdadero respeto, sino más bien fortalece la desigualdad. El cuento El Vencedor nos invita a cuestionar nuestro rol en esta dinámica y también en reflexionar sobre la importancia de fomentar un trato mucho más humano. Desde nuestra posición como estudiantes universitarios, nosotros tenemos la responsabilidad de promover relaciones basadas en equidad, en empatía y sobre todo respeto. Al final, las palabras de Vallejo, el mensaje de Vallejo, nos motiva a construir una convivencia en donde el valor de una persona no se tiene que medir solo por su situación económica, sino por su dignidad. Y ese es nuestro reto, construir una convivencia sin repetir las mismas injusticias que el cuento nos dice claramente. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión y en el mensaje que nos da Vallejo mediante su cuento El Vencedor.